estados iniciales y finales en un sistema termodinámico. La energía transferida queda definida por el calor y el trabajo. Aquí, a final de cuentas, ustedes van a ver con esto, vamos a llegar a la definición de la primera ley de termodinámica. Si nosotros sustituimos esos términos de energía cinética, potencial, interna, igual a la transferencia de calor, básicamente llegamos a la primera ley de la termodinámica. Cambio en la energía cinética más cambio en la energía potencial más cambio en la energía interna es igual al calor y el trabajo. Tienen un signo positivo o negativo porque recuerden que hay una convención de signos. Si el calor entra o sale del sistema, tiene asociado un signo positivo o un signo negativo. De igual forma, el trabajo, si se le suministra ese trabajo al sistema, tiene asociado un signo. Y si es el sistema quien cede esa energía en forma de trabajo a los alrededores, de igual forma tiene asociado un signo. Entonces, es necesario recordar ese punto. Si estamos hablando de un sistema donde los cambios son infinitesimales, son bastante pequeños, pues aquí involucramos esas diferenciales, ¿sale? Tanto para las energías interna, cinética y potencial, como para el calor y el trabajo. Y esto nos va a llevar a lo siguiente. La energía interna es toda forma de energía microscópica dentro de un sistema. Tiene que ver con átomos, tiene que ver con enlaces, tiene que ver con interacciones entre átomos de distintas especies o características. Todo eso a nivel microscópico está considerado o forma parte de lo que es la energía interna. Y la energía interna precisamente es la primera ley de la termodinámica que acabamos de mencionar. Tiene involucrados calor y trabajo. Este es un ejemplo de precisamente de los enlaces de las energías a nivel microscópico que participan en lo que es la energía interna. Y como les decía, tienen que ver con esos enlaces, esas vibraciones al nivel atómico, al nivel molecular, que sufren los átomos dentro de un material, ¿sale? Permítanme un segundo porque esta presentación, déjenme revisar. No. Denme un segundo para compartirles la presentación completa. Aquí está. Permítanme tantito porque hice modificaciones y no están en esta versión. Entonces denme un segundo. Aquí. Aquí está. A ver, ahí ya se ve la presentación. Sí, maestra. Ok, entonces decíamos, primera ley, aquí está, energía interna, calor y trabajo. Ahora bien, ¿cómo definimos energía interna? Es toda energía asociada a nivel microscópico, desde los átomos, los enlaces, esos electrones libres que poseen los materiales,
para definirlos si son conductores, si son aislantes. Toda esa parte de nivel microscópico es lo que contribuye a la energía interna. Respecto al calor, podemos definirlo desde el punto de vista de balance de materia como calor sensible y calor latente. Estos dos términos los voy a estar utilizando de manera continua. Entonces, necesito que sí tengan bien claro qué significa calor latente o calor sensible. El calor sensible se refiere a la porción de energía interna que está relacionada con la energía cinética de las moléculas o átomos. En términos simples, el calor sensible solamente se debe al incremento de temperatura. Aquí está delta T, ¿sale? Lo que yo hago aquí es suministrar energía al sistema de tal forma que su temperatura cambia, pero solamente su temperatura. Esto sería el caso, por ejemplo, de cada mañana, si ustedes se preparan su café, su té, pues es obvio que van a poner un recipiente con agua y lo van a empezar a calentar. Entonces, inicialmente esa agua va a tener una temperatura a lo mejor de 20 grados, 15 grados, una temperatura inicial. Ustedes le van a suministrar energía calorífica para incrementar precisamente su temperatura y probablemente lo lleven a ebullición, ¿sale? O probablemente que se entibie nada más y ya con eso apagan la estufa, dejan de suministrar calor, ¿sale? Pero en ese caso solamente le dieron energía para ocasionar un incremento de temperatura en el sistema, pero no hubo ningún cambio adicional. Eso es calor sensible y esta es la expresión que corresponde. Tiene asociado lo que es la capacidad calorífica o calor específico, ¿sale? Mientras que lo que voy a estar denominando calor latente es la energía necesaria para que haya un cambio de fase en el sistema, ¿sale? Si yo coloqué mi recipiente con agua, inicialmente estaba a 20 grados, lo dejé en la estufa y me fui a hacer otra cosa, perdí el tiempo en alguna otra actividad y regreso, pues resulta que esa agua ya hirvió e incluso ya hasta se evaporó la mitad o se consumió, ¿sale? Ahí estoy hablando ya de un cambio de fase, porque yo partí de un estado líquido, de un volumen, cierta cantidad líquida, y después de haberle suministrado suficiente energía a ese sistema, esa agua líquida cambia a un estado gaseoso. Eso es calor latente. Hay un cambio de fase en el sistema, ¿sale? Y tiene asociado un calor latente. Puede ser vaporización, puede ser fusión, puede ser sublimación. Depende del cambio de fase que se esté llevando a cabo en ese sistema. Entonces, que quede muy claro, calor sensible, solamente hay un incremento de temperatura en el sistema. Calor latente, hay asociado un cambio de fase. Respecto al calor específico o capacidad calorífica molar, que también se puede utilizar cuando hablamos de calor sensible, hay tablas donde existen datos reportados para algunos materiales. En este caso les estoy mostrando, por ejemplo, aluminio, algunos materiales sólidos, que de hecho son el aluminio y el cobre, pues son buenos conductores. Por aquí también hay sustancias líquidas como el etanol y etilenglicol. Está el hielo a 0 grados y está el agua líquida, ¿sale? Entonces depende del estado, por ejemplo, en este caso del agua, si es un sólido o si es un líquido, su calor específico es distinto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en identificar esas cuestiones. De igual forma,
hay algunas tablas que nos hablan del calor latente. Esto se utiliza cuando hablamos de calor latente, cuando hay un cambio de fase. Por ejemplo, aquí hay calor latente de fusión y también se encuentra reportado el calor latente de vaporización. De igual forma, está el caso del agua a 0 grados como punto de fusión o a 100 grados como punto de ebullición, ¿sale? Pero en el caso de calor específico, estos datos, digamos, son un promedio y pueden servir, pero en realidad el calor específico es una función de la temperatura. Entonces, van a encontrar ustedes también tablas donde hay capacidad calorífica, por ejemplo, de gases ideales. Y para determinar esa capacidad calorífica, por ejemplo, del metano, esto es una función de la temperatura. Aquí está la expresión. El término A valdría 1.702, el término B 9.081 por 10 a la 3, y esto multiplicado por la temperatura, y así sucesivamente el término C y D. Esto es una función de la temperatura. Entonces, depende de las condiciones que se me den en el problema, es probable que yo tenga que ir a tablas a buscar estos datos de capacidad calorífica, determinar esa función para la sustancia de estudio y haciendo un promedio, recuerden, vamos a estar hablando de dos condiciones, condición inicial y condición final. Entonces, si el CP o el CB, capacidad calorífica, subíndice P significa presión constante o subíndice B significa volumen constante, y yo tengo una condición inicial y final, por lo tanto, voy a tener un CP o un CB inicial y final. Entonces, voy a tener que hacer un promedio de esos dos datos para tener un resultado promedio que voy a poder utilizar en mis balances de energía. ¿Sale? Entonces, si en el texto no me especificaran o me dijeran, mejor dicho, que el CP no es función de la temperatura o no se afecta por esta, bueno, yo podría ir a una tabla como esta y sacar la información que yo necesito. Pero si el texto no me dice eso, tendré que utilizar una expresión de este tipo. ¿Sale? Y de igual forma, hay tablas, por ejemplo, de vapor saturado, particularmente hay tablas del agua, de vapor saturado o líquido saturado, que pueden ser de utilidad, ¿sale? ¿De qué dependen? Dependen de la temperatura o dependen de la presión, ¿sale? Temperatura siempre va a ser en unidad o escala absoluta, que son los Kelvin. No utilicen grados Celsius, no utilicen grados Fahrenheit. Toda temperatura tiene que estar en Kelvin. Si hacen los cálculos con otra temperatura distinta, pues van a tener asociados errores. Y la presión siempre es presión absoluta, ¿sale? Recuerden que pueden tener presión absoluta, manométrica o atmosférica. Entonces, depende de la información que me dé el texto, yo tendría que hacer alguna conversión para tener la presión que necesito para estas tablas. Y de aquí yo podría obtener energía interna para líquido saturado o para vapor saturado. De igual forma, entalpía. Nosotros vamos a estar trabajando con entalpías o energías internas. ¿De qué depende eso? Ahorita vamos a definirlo. Pero antes, quiero mostrarles este ejercicio
para que ustedes recuerden lo que es calor latente y calor sensible, ¿sale? Entonces, en este caso, partimos de un sistema donde utilizamos 1 gramo de hielo con una temperatura inicial de menos 30 grados, ¿sale? Esas son mis condiciones iniciales. Mi condición final en este caso es convertir ese gramo de hielo a vapor con una temperatura de 120 grados Celsius. Entonces ahí están indicadas mis 2 condiciones termodinámicas. Punto inicial de partida, punto final del proceso. Para lograr llegar a esta condición, yo voy a tener una serie de etapas de calor sensible y calor latente, que son las que están representadas aquí. Estas líneas rectas representan un calor sensible o un calor latente, de tal forma que yo parto de un estado inicial y llego a la condición final que se me pide. Entonces, en balance de energía, vamos a estar hablando de estados de referencia. Siempre necesito 2 condiciones para llevar a cabo el balance. Algunos problemas me dirán cuál será la condición de referencia y algunos otros no. En algunos otros yo puedo elegir cuál va a ser, ¿sale? Regresando a este problema, yo parto de 1 gramo a menos 30 grados. Lo primero que necesito hacer es incrementar la temperatura de menos 30 a 0 grados. Eso implica un calor sensible. Solamente estoy incrementando la temperatura del sistema. Una vez que llego a 0 grados, que de hecho voy para atrás, es la temperatura de fusión que normalmente se utiliza, ¿sale? Este es un punto de referencia, o los 100 grados también es un punto de referencia. Entonces, por eso en este problema voy de menos 30 grados a 0. Esta es la referencia para un cambio de estado, un cambio en el estado de agregación de ese hielo. Una vez que llego a los 0 grados, entonces voy a continuar dándole energía al sistema para que haya un cambio de fase. Todo el hielo se vuelva líquido y eso es un calor latente. Entre 0 y 100 grados, toda la energía que se adiciona a este sistema solamente va a contribuir a incrementar la temperatura en dicho sistema. Eso es un calor sensible. 100 grados, ya decía, es una temperatura de referencia para hacer la transición entre líquido y vapor, para que haya un cambio de fase. Entonces, una vez que el sistema ya está en 100 grados, viene el calor latente, el correspondiente a ese cambio de fase entre líquido y vapor, que es lo que está aquí representado, calor latente. Y una vez que ya tengo el vapor de agua, está a 100 grados, el problema me pide que lo lleve hasta 120, ¿sale? Entonces, se continúa dando energía al sistema para lograr llegar a la temperatura del estado final, 120 grados. Eso es un calor sensible. Entonces, para que yo llegue de un estado inicial con 1 gramo de hielo a menos 30 grados y logre pasarlo hasta 1 gramo de vapor a 120 grados, necesito darle al sistema toda esta energía que está aquí.
¿sale? En distintas etapas que involucran calor sensible y calor latente. ¿Queda claro esta parte de calor? ¿Sí la vieron? Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, tengan bien identificados esas temperaturas de referencia, al menos para el agua, porque de eso depende calcular bien el calor del sistema. Ver si solamente es un calor sensible o si también hay un cambio de fase que corresponde a un calor latente. Entonces tengan bien identificadas esas temperaturas de referencia, al menos para el agua. Y retomando la primera ley de la termodinámica, que se reduce a lo que es energía interna igual a calor y trabajo. Si hablamos de un sistema cerrado, ¿sale? Donde los moles de una sustancia pura se mantienen, entonces el trabajo se puede calcular como menos la presión por diferencial del volumen, ¿sale? Hablando de un sistema a presión constante. Y si nosotros sustituimos esta definición de trabajo en la definición de primera ley de la termodinámica, entonces esto de aquí es precisamente entalpía. El calor para balance de energía, hablando de un sistema a presión constante, queda definido por la entalpía de ese sistema, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo sustituí la definición de trabajo en primera ley y al hacer eso, energía interna más presión por diferencial de volumen, esto de aquí es entalpía, ¿sale? Entonces, en todos los problemas, yo no voy a hablar de calor, no voy a representar el calor como Q. Si estoy hablando de un sistema que trabaja a presión constante, voy a referirme a ese calor como entalpía. Y cuando el sistema o el proceso se lleva a cabo a volumen constante, el calor es la energía interna. ¿Por qué? Porque si el volumen es constante, no hay diferencial de volumen, trabajo no existe, y por lo tanto la primera ley me dice que la energía interna es igual al calor, que es esto de aquí. ¿Sale? Por eso les digo que recuerden bien procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos y adiabáticos, porque cada uno de ellos trabaja a una condición constante o a ciertas características que influyen en el trabajo o en la parte de primera ley. ¿Sale? Y retomando lo que es calor sensible, lo que es capacidad calorífica, cuando hablamos de un sistema a presión constante, se utiliza la capacidad calorífica subíndice P. Eso me representa presión constante. Y como decía, a presión constante, hablamos de que el calor es igual a la entalpía. Aquí está representado. Entonces, la entalpía de ese proceso es igual a la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperaturas. Recuerden bien tener en mente también las unidades de cada
término de energía, ¿sale? La entalpía son joules sobre kilogramo. Y si yo estoy hablando de un proceso que se lleva a volumen constante, pues entonces uso capacidad calorífica a volumen constante. Y dado que el sistema trabaja a volumen constante, entonces aquí estamos hablando de energía interna, definido por su capacidad calorífica a volumen constante y esa diferencia de temperaturas entre el estado inicial y final. Entonces, procesos adiabáticos, no hay transferencia de calor. Primera ley se reduce a que la energía interna es igual al trabajo. Isocórico significa que hay volumen constante, por lo tanto no hay trabajo. Y entonces la primera ley me dice que la energía interna es igual al calor. Isobárico, presión constante. Y isotérmico, en estos casos, pues los tres términos de la primera ley permanecen. No hay ninguno que se reduzca. Este es el diagrama PV. Sirve mucho para representar precisamente esos cuatro procesos. ¿Y cómo se representan? El isotérmico, ¿sale? Estas líneas curvas que ustedes ven aquí son isotermas. Entre más abajo estén, menor temperatura. Entre más arriba vayan, mayor temperatura. Entonces, un proceso isotérmico se representa precisamente sobre la isoterma. Un proceso isocórico a volumen constante se representa aquí. El volumen no cambia. E isobárico es este de aquí. La presión no cambia. ¿Sale? Casi termina la sesión. Finalizo y regresamos, por favor. Recording in progress. Entonces estábamos diciendo que este diagrama PV me permite representar los cuatro procesos termodinámicos más importantes. Isotérmico sobre una isoterma. Isocórico representado de forma vertical. Aquí el volumen no cambia. Isobárico de manera horizontal. La presión no cambia. Y el último sería el adiabático. En este caso se representa de una isoterma a otra. En este caso, la temperatura 1, que está por debajo de donde partió el sistema, eso me indica que la temperatura 1 es menor respecto a la temperatura de partida. Entonces, este tipo de diagramas puede ayudar mucho a identificar la información del problema
Y el diagrama PV del agua, pues es muy conocido, es bastante útil. Ahorita no lo tengo en esta presentación, pero ese nos ayuda a identificar pues las fases que están presentes en el sistema, ¿sale? ¿Cuáles son las recomendaciones para esta parte de balance de energía? Lo de siempre, hay que leer a detalle, hay que identificar la información del problema, qué tipo de proceso se está llevando a cabo, si es a temperatura constante, si es a presión constante, y de tal forma que yo pueda plantear mi diagrama de flujo, ¿sale? Identificando las corrientes de entrada, de salida, identificando temperatura, presión, cambios de fase, pérdida de energía, toda esa parte de balance de energía, también la tengo que identificar y ubicar en el diagrama de flujo. Para balance de energía es importante identificar el equipo sobre el cual se va a realizar el balance. ¿Por qué? Pues porque, como en el caso de reacción química, siempre hacíamos los balances en el reactor, porque es donde se lleva a cabo esa reacción química. En el separador, pues no hacíamos mucho balance porque pues era simplemente lo que entra es igual a lo que sale, ¿sale? Entonces, en balance de energía es importante identificar sobre qué equipo es necesario realizar ese balance de energía. Si tuviéramos una columna de destilación o si tuviéramos algún condensador, algún intercambiador, sería necesario realizar el balance sobre este tipo de equipos. En el caso de entalpías, ¿sale? Hay que establecer un estado de referencia. Ya decía que los sistemas termodinámicos siempre se estudian con base en un estado inicial y un estado final. Generalmente el estado de referencia sería nuestro punto de partida, a menos que el texto, el problema, me indique algo diferente, ¿sale? Pero en general, el estado de referencia sería mi punto de partida. En ausencia de reacción, el estado de referencia puede ser cualquier especie molecular en el sistema y yo puedo definir quién es, qué sustancia es, de forma arbitraria. Esto ya lo veremos a mayor detalle, pues, cuando hablemos de reacción química. Particularmente, ya cuando hablamos de un sistema que incluye balance de materia, reacción química y energía, es necesario hablar de calor de reacción. Sabemos que una reacción puede ser endotérmica o exotérmica. Endotérmica si yo le tengo que dar energía, exotérmica si ella durante la reacción libera energía al entorno. También, en el caso de reacción química, es necesario hablar de condiciones estándar. Eso implica un calor de reacción estándar. Y también surge un concepto que es la ley de Hess. Todo esto aplica a sistemas de balance de energía con reacción química. Y al haber reacción química, pues va a haber calores de formación, porque estamos formando o produciendo, pues, productos en esa reacción. Entonces, esa energía también debe de ser considerada. El calor de reacción, o también se le conoce como entalpía de reacción, es la energía liberada o absorbida durante una reacción. Lo que decíamos, si es una reacción endotérmica o exotérmica. Y el cambio de entalpía en ese sistema, con base en la estequiometría de reactivos, es igual
a la que requerimos para formar los productos a esa misma condición de presión y temperatura. Cuando hablemos de reacción química, vamos a considerar el efecto de la presión y temperatura en el sistema. ¿Por qué? Porque eso influye precisamente en nuestras reacciones químicas. Con estos dos parámetros, nosotros podemos hacer que la reacción se lleve a cabo, se favorezca probablemente la formación de algún producto deseado, o si modificamos alguno de estos parámetros, puede ser que la reacción ni siquiera se lleve a cabo. ¿Sale? Entonces, estos dos parámetros son muy importantes en la parte de reacción química. Y como habíamos visto anteriormente, reacción química requiere estequiometría, requiere reacciones balanceadas, porque en base a eso hacemos los balances de reactivos y productos. Y estos van a tener asociados una energía o de formación para los productos o una energía de reacción precisamente para los reactivos. Entonces, todo lo de reacción química seguirá siendo válido y será complementado por balance de energía. Y de igual forma, reacción química podemos seguirla trabajando en términos de masa o en términos de moles. Recuerden que en reacción química, si requieren comprobar sus resultados y su procedimiento o su planteamiento está resuelto completamente en moles, es necesario hacer la conversión correspondiente a masa para verificar resultados. Entonces, si estamos hablando de una reacción exotérmica, la energía requerida por los átomos de los productos es menor que la de los reactivos. ¿Por qué? Pues porque el sistema está cediendo energía, ¿sale? Tiene tanta energía excedente que la libera. Entonces, la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Y entonces, este cambio en la entalpía de reacción es negativa. Pero si la reacción química requiere de energía para llevarse a cabo, estaríamos hablando de una reacción endotérmica, entonces en este caso la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos. ¿Por qué? Pues porque esos reactivos no reaccionan si yo no le doy energía. Entonces, la energía de los productos obtenidos es mayor que la de los reactivos. Por sí solos no van a reaccionar. Y en este caso, ese cambio en la entalpía de reacción es positiva. ¿Sale? Entonces, no sé qué tanto habrán visto de la parte de reacciones como para que estos conceptos de endotérmico y exotérmico sean claros. ¿Los vieron alguna vez? ¿Sí me escuchan? Ahorita sí, preguntó algo, disculpe. Sí, que sí quedan claros esos conceptos de exotérmico y endotérmico, si ya los habían visto anteriormente. Sí, Yo sí, pero maestra. sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, en reacción química vamos a retomar esos conceptos, exotérmico y endotérmico, porque tienen que ver precisamente con darle energía al sistema o que el sistema libere energía excedente. Respecto a la ley de Hess, la ley de Hess nos permite llevar a cabo una serie de etapas
mediante las cuales nosotros podemos determinar esa entalpía de reacción. Y está representado en este dibujo, en este esquema, ¿sale? Yo parto de esta reacción y tengo dos opciones. Formar directamente el producto que yo deseo, que sería obtener esta entalpía de reacción, o probablemente pueda llevar a cabo esa reacción química en etapas. Primero formar un subproducto, posteriormente este subproducto se convierte en reactivo, se transforma en otro subproducto B y posteriormente este subproducto reacciona para formarme lo que yo deseo, ¿sale? Hay distintas rutas para llegar al objetivo deseado, a ese producto que yo quiero. Entonces, si esto es posible, si se puede llevar a cabo estas etapas intermedias y se logra obtener el producto deseado, la ley de Hess me permite determinar cada entalpía involucrada en cada etapa de la reacción 1, de esta transformación posterior y esta transformación final. Entonces, esto es útil a la hora de llevar a cabo reacciones secuenciales. Primero obtengo el producto, lo utilizo después como reactivo y lo transformo para obtener otro producto. Y después ese producto se convierte en reactivo para darme el producto final que yo deseo. ¿Sale? Condiciones estándar nos van a servir para determinar o para hablar, mejor dicho, del calor de reacción estándar. Y esas condiciones estándar son 25 grados y una atmósfera. Entonces, si me hablan de condiciones estándar en un proceso que tiene reacción química y que por lo tanto tiene asociada una energía, entonces estamos hablando del calor de reacción estándar. ¿Sale? Y ya decíamos, como hay una reacción química, yo genero ciertos productos, entonces hay un calor de formación que se define como el calor mediante el cual se forman a partir de los reactivos esos productos o esa especie que yo deseo. Generalmente, los calores de formación se expresan a condiciones estándar, que ya decíamos es una atmósfera y 25 grados. ¿Sale? Y combinando lo que es la ley de Hess con el calor de formación, es posible calcular el calor de reacción específico estándar mediante la parte o los calores de formación de reactivos y de productos presentes en una reacción. Siempre, aquí está, siempre considerando esa reacción química balanceada, esos coeficientes estequiométricos balanceados, porque si no balancean la reacción química, automáticamente este calor de reacción estándar que se calcula estaría mal. ¿Sale? Entonces, las mismas reglas que aplicaron cuando hablábamos de reacción química siguen siendo válidas aquí y se complementan con estos calores de formación de productos o de reactivos. Y todo esto es lo que nos permite determinar el balance de energía. Entonces, ¿dudas, comentarios? Profesora, ¿siempre va a ser el coeficiente estequiométrico o va a haber algún caso en el que no? Siempre va a ser el coeficiente estequiométrico, ¿sale? Siempre y cuando, porque les digo, las reglas son de reacción química siguen siendo válidas aquí.
Siempre será el coeficiente estequiométrico si todo está calculado en términos de moles. Si no, habría que utilizar masas estequiométricas. Ah, ok, sí, esa era mi duda precisamente por la vez que estaban en masas en materia y utilizábamos, bueno, no utilizábamos el número estequiométrico. También quería ver si aquí aplicaba lo mismo. Sí, las mismas reglas de reacción solita, digamos, del segundo departamental, siguen siendo válidas aquí. Ajá. Ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces ahorita es importante, lo primero que vamos a ver es precisamente recordar esto, que les quede bien claro, la parte de calor latente, calor sensible. Y posteriormente empezaremos a trabajar con esta parte, ¿sale? Si el proceso es a presión constante, hablo de entalpías, no de calor. Si el proceso es a volumen constante, hablamos de energía interna, ¿sale? Entonces, esos dos puntos en este momento son importantes que los tengan en mente porque es con lo que voy a empezar a trabajar. Esta presentación se las voy a compartir. Ya ustedes la podrán revisar posteriormente. Si tienen dudas pueden preguntar. Y entonces entramos de lleno con el primer problema. Déjenme compartir pizarrón. Listo. ¿Se ve el primer problema? Sí, Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primer problema que vamos a ver es muy sencillo. Nos piden calcular la entalpía del benceno a 50 grados con respecto a una temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera, ¿sale? Entonces, como les dije, siempre vamos a tener dos condiciones para resolver los problemas de energía. Y nos piden que consideremos un CP de 0.0862 kilojoules sobre mol Kelvin. Entonces, en este caso, estamos hablando solamente de un incremento de temperatura para el cual va a haber asociado un calor, ¿sale? Dado que me están hablando de CP,
Eso significa que el proceso se está llevando a presión constante. Me están diciendo que considere un CP constante, no una función de temperatura, ¿sale? Y entonces, para este caso, el sistema está trabajando a presión constante, entonces el calor queda definido como la entalpía igual al Cp de este benceno por esa diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es que yo quiero llegar a 50 grados, esa es mi condición final, con respecto a 0 grados, esa es mi condición de partida. Entonces, temperatura final, 50 grados, menos temperatura inicial, 0 grados. Si prefieren convertir todo a Kelvin, no tengo ningún problema, es más, háganlo, conviertan estas temperaturas a Kelvin, hagan la diferencia y me dicen cuánto les da, por favor. A mí me da la diferencia de ya en Kelvin, Ajá. 50. Y eso ya nada más se multiplica por el 0.062 y me ¿Correcto? dio 4.31. 4.31. ¿Los demás coinciden? Sí, profe, me Sí. dio lo mismo. Ok. Sí. ¿Y qué unidades tiene esto? Kilojoules sobre mol. Ajá, correcto. ¿Sale? Entonces aquí lo importante, para que ustedes se den cuenta, si yo en diferencia, que quede muy claro, en diferencias, si yo hago la diferencia entre grados Celsius, esto me daría 50 Celsius. 50 menos 0 es 50. Si yo transformo esas temperaturas y hago la diferencia en Kelvin, me daría 50 Kelvin, ¿sale? Entonces, de repente, yo en diferencias dejo la información de temperatura en Celsius, porque numéricamente la diferencia es la misma. Pero si ustedes quieren convertir todo a Kelvin, yo no tengo ningún problema, ¿sale? Solamente era para ejemplificar que en diferencias, vuelvo a especificar y recalco que en diferencias, para que no haya confusión, hacer la resta en grados Celsius o hacer la resta en Kelvin, numéricamente el resultado que da es el mismo, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo muy sencillito. Cp me indica que estoy trabajando a presión constante en el sistema. Eso implica que el calor es igual a la entalpía. Y dado que solamente estoy haciendo un cambio de temperatura, eso es calor sensible. Aquí no hay ni masa ni moles involucrados, pero sigue siendo un calor sensible. Y no es más que la multiplicación del Cp por esa diferencia de temperaturas. Eso es la entalpía que me está pidiendo determinar para el benceno. ¿Sale? ¿Dudas de este problema? No, maestra. Muy bien. Vamos a hacer un problema más que tiene que ver con un concepto que espero hayan, de igual forma hayan visto en su curso de termodinámica, porque cuando nosotros hablamos de sistemas con líquido y vapor, surge un concepto que se llama calidad.
¿sale? Esa calidad va a estar representada también con la letra X y me dice la fracción de vapor que hay presente en el sistema. Entonces, déjenme copiar ese siguiente texto. El siguiente problema habla precisamente de eso. Yo tengo un sistema compuesto por agua a 100 grados. Lo voy a tomar con respecto a una referencia de 0 grados y una atmósfera. Y voy a ver 3 casos cuando solamente hay agua líquida en el sistema a esa temperatura, porque recuerden, 100 grados es como el punto de transición entre líquido y vapor. Entonces, a 100 grados yo puedo tener agua líquida, puedo tener ya una mezcla líquido-vapor, y aquí está ese concepto de calidad que se utiliza siempre que yo hablo de un sistema líquido-vapor. Esa calidad siempre va a estar ahí considerada. Y ya cuando solamente tengo vapor, pues esa calidad vale 1, porque ya es completamente vapor, no hay nada de líquido en el sistema. ¿Sale? Entonces, para este caso, me están pidiendo determinar entalpía. No me están diciendo que el sistema trabaje a presión o volumen constante. ¿Sale? Solamente me dicen que es una atmósfera. Entonces, puedo asumir que estamos trabajando a presión constante por ese dato. Si me hablan de presión, seguramente esta presión se mantiene constante. Entonces, para el caso A, solamente hay agua líquida en el sistema. El calor, definido como la entalpía, es el Cp, dado que estoy asumiendo que el sistema se lleva a cabo a presión constante, por esa diferencia de temperaturas. Este Cp sí se utiliza una caloría por grados Celsius. Si se utiliza este dato, funciona bastante bien en un amplio rango de temperaturas o en un intervalo muy amplio de temperaturas. ¿Sale? Entonces, puede utilizarse este dato a menos que el problema me indique algo distinto, que me pida determinar el Cp o el Cv en función de temperaturas, o que me diga que lo utilice en otras unidades que no sean caloría, grados Celsius. Pero si no, este Cp funciona bastante bien para un amplio intervalo de temperaturas. Entonces sería una caloría sobre grados Celsius por diferencia de temperaturas. ¿Quién es temperatura final en este caso? 100. 100. Y entonces mi inicial, 0. 0. ¿Sale? Ya les decía, yo lo dejo en Celsius, pero si ustedes quieren convertir todo a Kelvin, está bien. Entonces esto me daría 100 calorías por gramo. Unidades de temperatura se cancela. Y este sería el calor, o sea, la entalpía que se requiere para llevar esa agua desde 0 grados hasta 100, manteniéndola líquida. ¿Qué pasa cuando ya hay un
una mezcla líquido-vapor en el sistema, que es el inciso B. Sigo Tendríamos que trabajando. multiplicar la calidad por esos 100 calorías sobre gramo. No. Ah, no precisamente. ¿Por qué? ¿Qué calor o calores tienen en este sistema cuando ya hay una mezcla líquido-vapor? Calor sensible, calor latente, Latente, ¿no? ¿no? Calor latente ¿nada más? y Calor sensible. Ok, entonces los dos. Eso quiere decir que para saber cuánto líquido hay, esto es calidad, ¿sale? Para que no se confundan con fracciones o conversiones. Eso ya, por el momento, en estos primeros problemas, no lo estamos considerando, ¿sale? Pero para saber cuánto líquido hay, yo hago la diferencia de 1 menos la calidad, porque la calidad me dice cuánto vapor hay en el sistema. Entonces, si a 1 le quito la cantidad de vapor, eso me dice cuánto líquido permanece en el sistema. Y dado que estoy hablando de líquido, solamente es un calor sensible, que es el que determinamos previamente. Pero a esto, que es el líquido, que es el calor sensible, yo le tengo que sumar el calor latente, ese cambio de fase que hubo de cierta cantidad de líquido a fase vapor. Es decir, esa cantidad de vapor que se formó en el sistema por, en este caso, entalpía de vaporización, porque estamos pasando de líquido a vapor. Eso quiere decir que esto valdría 1 menos 0.53 por una caloría sobre grados Celsius por, la diferencia son 100. Y a esto le voy a sumar esa calidad por la entalpía de vaporización. ¿Sale? Ahí es donde viene el detalle, porque para sacar esta entalpía de vaporización hablamos de condiciones de saturación. Y esas condiciones las podemos obtener o con temperatura de saturación o con presión. ¿Sale? Estamos hablando de agua, entonces tendríamos que buscar, como les mostraba en la diapositiva, tablas de propiedades líquido-vapor saturados que involucren temperatura y presión. ¿Sale? Temperatura aquí sí tiene que ir en Kelvin. Presión generalmente vienen en pascales, megapascales, para que nosotros podamos buscar esa calor de vaporización. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir a ustedes que busquen tablas. Por ahí también hay una aplicación, déjenme ver el nombre. Estaba gratuita cuando la instalé y la descargué. Supongo que seguirá igual, pero esta aplicación se llama, déjense las escribo. Steam Property. ¿Sale?
Entonces, esa aplicación la instalé, funciona bastante bien y nos permite determinar esas entalpías asociadas a los cambios de fase, particularmente para el agua. No para otra sustancia, pero sí para el agua. ¿Cómo se ¿Sale? llama, perdón? Aquí, Steam Property. Ahí está escrito. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, para que la busquen, estaba libre. No tenía, bueno, hay versión de paga, pero está la libre. Para que si gustan y pueden instalarla, la instalen. Si no pueden, busquen tablas. No hay mayor problema, como las que les mostré ahorita en la presentación, para que puedan buscar esos calores, esas entalpías y resolver los problemas. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo ahorita aquí. Instalen o busquen esas tablas, consigan esa información, particularmente para agua, líquido saturado, vapor saturado, y váyanse familiarizando con la aplicación y con esas tablas. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? Eso se busca como entalpía de vaporización, ¿no? En la fase líquido-gas. Sí, así se buscaría, y las condiciones sería una atmósfera, dado que estamos suponiendo que el sistema opera a presión constante. Lo pueden buscar o por presión o por temperatura. Si fuera temperatura sería que no sé, es que no tenemos temperatura de esta condición, ¿verdad? Solo Sería la de gas. 100 grados en Kelvin, obviamente, Ok. pero sería esa, la condición final, donde se da la transición entre líquido y vapor. Casi finaliza la sesión, termino y regresamos para últimos detalles, ¿sale? Record. Recording in progress. Entonces decíamos que esa entalpía de vaporización la pueden obtener o a partir de la presión o a partir de la temperatura final del sistema, ¿sale? Esos 100 grados, que es transición entre líquido-vapor. ¿Alguna otra duda de cómo habría que buscar? No. Muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir, o bien busquen la posibilidad de instalar la aplicación o busquen las tablas necesarias para esta parte de energía, ¿vale? Cualquier duda, si quieren me pueden mandar correo. Si encuentran alguna tabla y no saben si les vaya a servir o no, me pueden consultar. Dejamos aquí la sesión. Dejen su nombre por apellidos y nos estamos viendo el viernes para continuar con la resolución de problemas. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Gracias, Miss, Gracias, igualmente. maestra. Hasta luego. Maestra, que tenga buen día. Gracias.